Termodinámica. Conceptos básicos. La termodinámica es el estudio de las propiedades de sistemas de gran escala en equilibrio, en los que la temperatura es una variable importante. Varios términos que hemos usado aquí, sistemas, equilibrios, temperatura, serán definidos rigurosamente más adelante, pero mientras tanto bastará con su significado habitual. La termodinámica se ocupa de estudiar procesos y propiedades macroscópicas de la materia y no contiene ninguna teoría de la materia. Por lo tanto, no nos dice nada acerca de la estructura de la materia. Como las variables con las cuales se trabaja son siempre macroscópicas, no es posible obtener de la termodinámica la información de escala microscópica acerca del sistema, ya sea en lo referente a su estructura como a sus procesos internos. Si bien esta es una limitación, en compensación significa que la termodinámica tiene gran generalidad. Recuérdese que la termodinámica clásica se desarrolló fuertemente durante el siglo XIX, cuando la teoría atómica de la materia no estaba todavía suficientemente estudiada. La termodinámica se originó en consideraciones acerca de las nociones de calor y temperatura y emplea términos y conceptos del lenguaje corriente. Sin embargo, esas mismas palabras y conceptos, cuando se usan en termodinámica, tienen significados bien precisos que pueden diferir del uso común. Por eso hace falta introducir algunas definiciones y conceptos básicos, de los cuales quizás el más fundamental es el de equilibrio termodinámico. Un sistema es aquella porción del universo en la cual estamos interesados en estudiar o describir. Por ejemplo, puede ser el gas contenido en un recipiente, o un líquido y su vapor, una mezcla de líquidos, un sólido cristalino, etc. Llamamos ambiente o entorno de un sistema a todo aquello que se encuentra en el universo, con excepción del propio sistema, y que puede interactuar con el sistema. Llamamos límite a toda pared o contorno real o ideal que separa el sistema del entorno. En termodinámica se supone que el límite de un sistema es una superficie matemática a la que atribuimos ciertas propiedades ideales como rigidez, impermeabilidad u otras que describiremos más adelante. Los límites reales tan solo se aproximan a las propiedades de los límites ideales de la termodinámica. Un sistema se dice cerrado cuando está rodeado por un límite impermeable a la materia, y es abierto cuando está rodeado por un límite permeable a la materia. Llamamos magnitud escalar a una propiedad de un fenómeno, sistema, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Vamos a considerar solamente magnitudes cuya referencia sea una unidad de medida. Las magnitudes escalares en general se representan con letras romanas o griegas oblicuas y las unidades con letras romanas o griegas derechas. Por ejemplo, el volumen de un cuerpo es 2 metros cúbicos, el trabajo de una fuerza es menos 3 joules. Llamamos magnitud vectorial a una propiedad de un fenómeno, sistema, cuerpo, sustancia, que para expresarse cuantitativamente, además de ser necesario dar un número y una unidad de medida,
hay que indicar una dirección y sentido en el espacio. Las magnitudes vectoriales las vamos a simbolizar como las escalares, pero con una flecha en la parte superior de la letra. Una magnitud extensiva es aquella propiedad de un sistema que es directamente proporcional a su masa. Por ejemplo, el volumen, la energía interna, la capacidad calorífica. En general, la simbolizaremos con letras latinas, mayúsculas y oblicuas. En cambio, una magnitud intensiva es una propiedad que es independiente de la masa del sistema. Por ejemplo, la temperatura Celsius, la temperatura absoluta, la presión, la densidad, el calor específico. Salvo excepciones, las simbolizaremos con letras latinas o griegas, minúsculas y oblicuas. Llamamos variables termodinámicas o variables de estado aquellas magnitudes que estimamos son necesarias o convenientes para especificar o dar una descripción macroscópica del sistema. Muchas de esas magnitudes provienen de otras ramas de la física diferentes de la termodinámica. Por ejemplo, la presión proviene de la mecánica o intensidades de campo eléctrico y magnético provienen del electromagnetismo. Para los sistemas que en este curso vamos a tratar, que fundamentalmente son gases y líquidos, las variables termodinámicas más frecuentes serán la masa, la presión, el volumen, la temperatura. Pero en sistemas más complejos y más generales aparecerán nuevas variables de estado. Cuando se han especificado los valores de las variables de estado necesarias para describir al sistema, se dice que se ha especificado el estado del sistema. Especificar el estado de un sistema no nos da ninguna información acerca de los procesos mediante los cuales el sistema fue llevado a ese estado. Fundamentalmente nos interesan los estados de equilibrio termodinámico. Este es un concepto fundamental de la termodinámica. El equilibrio termodinámico de un sistema requiere que cada porción del mismo se encuentre en equilibrio mecánico, en equilibrio térmico y en equilibrio químico. La idea básica es que las variables que describen un sistema que está en equilibrio no cambian con el tiempo. Ahora podemos avanzar un poco más en la descripción de los límites de un sistema. Se dice que un límite es adiabático cuando el estado del sistema se puede cambiar únicamente moviendo el límite o deformando el límite cuando se comprime un gas dentro de un pistón, o bien colocando al sistema dentro de un campo de fuerzas exteriores, como por ejemplo cuando usamos un horno microondas que sometemos al sistema a un campo electromagnético. Se suele decir que un límite es adiabático cuando no permite el flujo o el paso de calor. Ambas definiciones son equivalentes, pero es preferible la primera porque al principio es muy difícil dar una definición precisa del concepto de calor. Es mejor usar la primera definición de límite adiabático que dimos y a partir de ella después vamos a poder definir qué es lo que entendemos por calor. En cambio, un límite se dice que es diatérmico cuando
el estado del sistema se puede modificar sin necesidad de mover o deformar el límite y sin la necesidad de someter al sistema a un campo de fuerzas exteriores. De nuevo, un límite diatérmico se puede definir como aquel que permite el flujo de calor. Nuevamente, es mejor la primera definición donde no es necesario introducir el concepto de calor.